presidenta. Señor Rajoy, hoy nos presenta usted los resultados de un Consejo Europeo que para la ciudadanía constituye otro monumental fiasco. Se mire como se mire. Un fiasco para Europa. Llevan ustedes 12 meses anunciando que este Consejo tendría avances importantes en materia de empleo y de unión bancaria. Y al final, nada de nada. Un fiasco para España en relación a las falsas expectativas por el acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, al que se adhirieron otros 3 grupos de la Cámara. Han protagonizado ustedes un nuevo revival de la foto del verano del 2011, con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, para dar prioridad a los intereses de la deuda sobre los derechos de la ciudadanía. Y ya saben ustedes que si la primera vez es un drama, la segunda se parece a una farsa. Mucho peor, señor Rajoy, que no hacer nada por el empleo, que sin duda no es fácil, es volver a engañar a la ciudadanía con mentiras o medidas placebo. Y es eso lo que ha hecho usted hoy al presentar las conclusiones del Consejo. Que las conclusiones de este Consejo comiencen constatando el drama del desempleo juvenil y la necesidad de actuar con urgencia, primer párrafo, para después no comprometer los recursos necesarios, es un monumental cinismo de una hipocresía total, solo superada, si se me permite, por la intervención que ha hecho usted hoy. Y aunque vaya acompañada de esa misma interpretación complaciente por el señor Rubalcaba, no deja de ser eso, complacencia basada en bastante cinismo. Este Consejo, señor Rajoy, ha consolidado la Europa de 2 velocidades, en el ámbito social, donde la brecha entre clases sociales va aumentando, desequilibrios entre países, porque desgraciadamente el crédito a empresas y familias españolas va a encarecer y no se va a facilitar, pero sobre todo una Europa de 2 velocidades en la toma de decisiones. Usted suele justificar la lentitud exasperante de la Unión Europea diciendo que hay muchas dificultades de poner de acuerdo a tantos países con intereses tan diversos. Es cierto, pero no es solo eso. Eso es solo la media verdad. La razón es otra, señor Rajoy. Toda la indolencia, incluso la parálisis con la que ustedes se comportan cuando se trata de unión económica, política o de combatir el fraude y la evasión fiscal, se convierte en hiperactividad cuando se trata de aplicar recortes de derechos, salarios o de actuar contra el Estado social. Una doble velocidad. Para los recortes de derechos, salarios y desmantelamiento, ustedes actúan a la velocidad de la luz. Para avanzar en la construcción política de Europa a paso de tortuga, y para el fraude fiscal, palabras, palabras, palabras sin hechos. Esa doble velocidad, señor Rajoy, no es ni accidental ni puramente inocente. Usted lo sabe, forma parte de una estrategia para aprovechar la crisis desmantelando el Estado social europeo. Ante la complaciente lectura que ha hecho usted de este Consejo, nuestro grupo, el Grupo de Izquierda Plural, le ofrece a la ciudadanía de este país y también a esta Cámara otra lectura que creo que es más real y que se resume en 4 instantáneas de este Consejo y una foto española. La primera instantánea se refiere a las recomendaciones aprobadas para España. Por cierto, no las ha citado usted ni tampoco nadie hasta este momento. Con 6,2 millones de parados, 1 millón de ellos jóvenes, con 2 millones de parados sin prestación alguna, 650.000 familias sin ningún tipo de ingresos, con miles y miles de familias desahuciadas y con la pobreza y la desnutrición afectando a nuestros niños, con un país en el que 3 de cada 4 empleos dependen del consumo interno y el sector financiero no facilita crédito, ustedes aprueban unas recomendaciones que insisten en las políticas fracasadas y que solo pueden provocar lo que han provocado hasta ahora: más recesión, más desigualdad, más pobreza y más sufrimiento, además sufrimiento inútil, si es que hay alguno que lo sea de útil. Señor Rajoy, nos presenta usted durante todos estos meses como un éxito que la Troika nos afloje el dogal de la reconducción del déficit a cambio de que nosotros nos pongamos a perpetuidad los grilletes de las contrarreforma laboral, social y de seguridad social. Curioso intercambio el que ha negociado usted, porque la flexibilidad que nos otorgan, el oxígeno que nos dan, no es para financiar recursos sociales, es para que paguemos a unos acreedores financieros que son en buena parte responsables de este desastre y que pretenden salir de esta crisis sin un solo rasguño en sus intereses,
con la cobertura de ustedes y del pacto de reforma del artículo 135 de la Constitución. Señor Rajoy, los ajustes y las reformas impuestas no son la solución, se lo está diciendo muchísima gente. Son el botín de guerra que se cobran los poderes económicos aprovechando la crisis que sufrimos en estos momentos. Quiero destacar para el resto de grupos de la Cámara que las recomendaciones aprobadas y que vamos a sufrir estaban ya redactadas cuando 5 grupos de esta Cámara le dieron su apoyo al señor Rajoy para que las aprobara en el Consejo Europeo. O sea, lamentarse después de eso no será muy coherente, si se me permite. La segunda instantánea de este Consejo, señor Rajoy, es la estafa que ustedes presentan como pacto para el crecimiento y el empleo. Un año después y 1,7 millones de parados más en Europa, ustedes se presentan con las mismas recetas de siempre, ajuste duro y austeridad fiscal. Eso sí, lo envuelven en un papel celofán de palabras, que no tienen concreción y, si no, le emplazo de aquí 6 meses a volver a discutir sobre la concreción de esos acuerdos que usted hoy ha vendido como si fueran oro. Le emplazo de aquí 6 meses a volver a plantear qué es de esas cosas, cuáles de esas cosas se han hecho, porque tenemos autoridad para decir eso. Desgraciadamente, los consejos se consolidan por hablar mucho, hacer poco y cumplir menos en su concreción. Pero usted ha obviado de este Consejo algunas cosas importantes. Por ejemplo, que apuestan por más desregulación y privatizaciones, como la propuesta de revisión de la Directiva de Servicios, la llamada antaño Bolkestein. Después de comprobar el desastre económico y social provocado por la desregulación de los mercados, se nos presentan ahora con más de lo mismo. Sin duda, desregulación supone más beneficios para algunos, pero se ha demostrado también que más sufrimientos para la mayoría. Ya sé que a usted mi intervención se le sale del guión, se le nota en la cara, lo entiendo. Hasta ahora estaba usted muy confortable. Ser presidente del Gobierno sin oposición supongo que debe ser el sueño dorado de cualquier presidente del Gobierno. Son ustedes cruelmente insaciables. En el mal llamado Pacto para el Crecimiento y el Empleo vuelven a engañar a los parados. Es falso que ustedes avancen. No es verdad que se haya dado un giro a la política europea en ese sentido. Vuelven a presentarse los mismos 6.000 millones que vienen paseando de cumbre en cumbre, que han salido ya en 12 fotos y que de momento nadie ha visto. Ahora sí, dicen que nos lo van a distribuir en el año 2014 y 2015. Y dice usted que ha negociado, lo veremos porque eso no aparece en los papeles, que de esos 1.900 millones vengan para España. Señor Rajoy, cuando hablan ustedes de empleo y de esos 6.000 millones, se comportan como una banda de trileros que hacen aparecer y desaparecer los supuestos recursos 1 y 1000 veces sin que se concreten nunca. Los datos son otros, señor Rajoy. Los datos son, en España, 125.000 millones de ayudas directas a los bancos, reconocido por la patronal bancaria, 300.000 millones de créditos blandos a los bancos y, mientras, un plan de empleo juvenil de 1.900 millones para 2 años. 80 euros por parado joven al mes. Y ya que ha sacado usted aquí al presidente de la CES y a los sindicatos y la reunión que tuvieron con él, le recuerdo o le pido que vea la valoración que ha hecho el presidente de la CES, Ignacio Fernández Toixo, de este plan de empleo. Lo ha calificado de burla. O sea que si habla usted de los sindicatos europeos, hable también de cómo califican este Consejo Europeo. La tercera instantánea es, señor Rajoy, la del fiasco en la unión económica. Además del autoengaño que supone plantear que pueda haber unión bancaria sin unión fiscal, este Consejo confirma la escasa voluntad de avanzar en la unión económica política de Europa. Señor Rajoy, si le permite su correligionario, le voy a hacer 2 preguntas. ¿Dónde está el documento de los 4 presidentes del año pasado y sus modestas propuestas para avanzar en la unión económica? ¿En qué cajón lo tienen ustedes guardado? ¿En qué ha quedado el acuerdo de la cumbre de junio del 2011, hace 2 años, para armonizar la base imponible del impuesto de sociedades? Eso no es luchar por el fraude fiscal, que parece que es imposible. No, armonizar la base imponible del impuesto de sociedades. Lo acordaron ustedes hace 2 años y al mes calent a la higuera. O sea, nada de nada. 12 meses después de su anuncio, los objetivos de unión bancaria están en mantillas. Por cierto, en contra de lo que ustedes han dicho, avanzan en un mecanismo de rescate a los bancos que va a suponer más fragmentación del sistema financiero europeo. Y esperemos que España no lo tenga que comprobar.
y que va a provocar, y le emplazo de nuevo a discutirlo de aquí 6 meses, que la financiación para las empresas y familias españolas continúe siendo más cara y más inaccesible que en otros países. Este Consejo, señor Rajoy, ha confirmado también la facilidad, la normalidad con la que usted miente a los españoles. ¿Recuerda? Hace 12 meses, se presentó aquí y nos vendió que el rescate de los bancos españoles no computaría como déficit. Cuando se vio obligado a reconocer que había mentido, nos dijo que eso era transitorio y que se resolvería en este Consejo. Pues bien, llega este Consejo y sucede exactamente lo contrario de lo que usted había dicho. El rescate de los bancos es un marrón que nos vamos a tener que comer los ciudadanos españoles. Eso sí, a costa de recortar derechos, incluso para situaciones de extrema necesidad. Los recortes presupuestarios se van a materializar esta tarde con el acuerdo de techo de gasto, porque entre las recomendaciones que ustedes aprobaron ayer y lo que vamos a aprobar esta tarde hay un hilo conductor, y el hilo conductor es, de nuevo, la reforma del 135 de la Constitución española. Usted va a utilizar esos argumentos también para más recentralización política, para deteriorar a las comunidades autónomas, que es tanto como decir las prestaciones sociales. Tengo una especial curiosidad como catalán para ver cómo CiU explica una cosa esta mañana y su contraria esta tarde, es decir, en el mismo día. La cuarta instantánea del Consejo, señor Rajoy, es una cosa que usted ha obviado. Es el acuerdo para iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, para ampliarlas. Fíjese usted bien lo que hacen. Frente a la necesidad de avanzar en la construcción política de la Unión Europea, los poderes financieros y ustedes, sus representantes políticos, se niegan a ello y la bloquean. Y, en paralelo, apuestan como solución, supuestamente para crear empleo, ampliar el libre comercio con Estados Unidos sin avanzar en la unión política. No se equivocan ustedes. Se han equivocado demasiadas veces en esta receta. Apuestan por una cosa que es la siguiente. Cuanto más mercado y menos unión política, más poder para los mercados financieros y menos poder para la sociedad y sus instituciones democráticas. Por eso apuestan usted por ese camino. Cuarta instantánea, señor Rajoy. La cuarta instantánea se cruza con una foto española, la del acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista, a la que después adhirieron CiU, PNV y UPD. Puedo entender la satisfacción del Partido Popular por el salvavidas que se le ha lanzado para que eluda sus responsabilidades. Puedo entender el apoyo de Convergencia y Unió por la coincidencia que siempre ha tenido con las recetas conservadoras en nuestro país. Pero, sinceramente, me cuesta entender el papel del Grupo Socialista. Desde el respeto, luego se lo puedes comentar a Alfredo, desde el respeto a lo que representan, no puedo entender que hayan avalado, más bien impulsado, un acuerdo que es la coartada perfecta para el Gobierno del PP. Y se lo ha dicho hoy el presidente del Gobierno. Ha empezado su intervención diciendo: lo importante de este Consejo no son los contenidos, lo importante es la foto que nos hicimos juntos. Pues la verdad es que la gente no vive de fotos, la gente no vive de melodías, señor Sánchez Llibre. La gente no puede esperar a que ustedes inicien un giro suave en las políticas europeas para ver cuándo llega sus mejores condiciones de vida. Estas políticas que el PP y el Partido Socialista ahora dicen querer cambiar no han caído del cielo, no son una maldición bíblica. Tampoco son fruto de la malvada Merkel Rottenmeier, que parece tener la culpa de todo. Ustedes han sido los alumnos más aventajados de una consigna: los acreedores e intereses de la deuda en los mercados primero, los trabajadores, los parados, los jóvenes, los niños después. Señor Rajoy, usted y el Partido Popular han sido los más activos hooligans del austericidio y de estas reformas con dolor. Las ha defendido usted aquí con convencimiento ideológico profundo. La austeridad salvaje construida se ha hecho sobre una estereotipada y falsa imagen de España y del sur de Europa. Nos quejamos a parecer con la siesta en algunos periódicos sensacionalistas alemanes. Pero ¿quién ha contribuido a esa marca España, señor Rajoy, que acompaña desgraciadamente a la marca corrupción? ¿Quién es el de la marca no podemos gastar más de lo que ingresamos o hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Es de la factoría Rajoy. La marca de un país ineficiente por un exceso volumen de empleados públicos es suya, señor Rajoy. La marca de ociosidad de los trabajadores españoles se la inventaron ustedes para justificar el recorte en las prestaciones de desempleo, diciendo que eso pretende que los parados busquen activamente empleo, porque si no se les recortan prestaciones, están ociosamente en su casa. Si alguien ha legitimado en Europa esta estereotipada imagen de España, es desgraciadamente eso. Son ustedes. Por eso,
Me cuesta entender que el Grupo Socialista le haya brindado a usted, señor Rajoy, la oportunidad de lavarse la cara ante la ciudadanía, porque desgraciadamente de este Consejo solo puede salir de nuevo un círculo vicioso de recortes, recesión y recortes que sabemos ya a dónde nos llevan. Por supuesto que es necesario acuerdos en Europa para cambiar la orientación de las políticas europeas. Le voy a sugerir algunos que les hemos propuesto, que les proponíamos en nuestra proposición de ley y que ustedes rechazaron. Hace falta impulsar políticas de inversión pública, pero de verdad, como las que ha planteado la Confederación Europea de Sindicatos o los propios sindicatos alemanes de la DGB. Hace falta, para financiar estas políticas, la implicación del Banco Central Europeo, ausente de las recomendaciones y de este Consejo, y también del Banco Europeo de Inversiones, pero no con palabras, no con números huecos que no se van a cumplir otra vez, sino con una política fiscal europea que luche contra los paraísos fiscales y empiece a establecer un impuesto de transacciones financieras. Llevan ustedes 5 años en Europa y en los G8, 20, no sé cuántos, hablando de que hay que abordar el tema del fraude fiscal y los paraísos. Y no lo hacen. Y no lo hacen, ¿saben por qué? Porque ese es el canal que ustedes utilizan para blanquear sus dineros, para estafar, para defraudar, para camuflarse. No, por supuesto, Bárcenas no tiene nada que ver con ustedes. Los escándalos que aparecen dentro de su partido, de sus entornos, no tienen nada que ver con ustedes. Se extrañan que yo les cite a ustedes que dentro de su casa están permanentemente apareciendo casos de cómo se utilizan los búnkeres fiscales para diluir las responsabilidades y ser insolidarios con los parados de este país. ¿Se extraña usted, señor García Margallo, de que yo le diga eso? Si lo normal es que eso fuera habitual. Es imprescindible abordar, sin duda, un proceso ordenado de reestructuración, de quita y mora, un proceso, sin duda, de quita y mora de la deuda pública y privada. ¿Conocen ustedes alguna crisis de esta naturaleza en la historia del capitalismo que se haya resuelto sin una reestructuración ordenada de la deuda privada? ¿A qué están esperando? ¿A que los acreedores no sean privados y sean acreedores públicos para después entonces sí hacer la reestructuración para la que tengamos que discutir entre ciudadanos españoles y alemanes? ¿A eso están ustedes esperando para abordar la reestructuración de la deuda? Resulta inconcebible que alguien pretenda que se puede pagar íntegramente la deuda sin condenar a nuestros países a una recesión crónica y someternos a niveles de pobreza insostenibles. No es posible, y cuanto antes tardemos en verlo, más sufrimiento van a provocar ustedes. No es posible y lo tienen que reconocer. Señor Rajoy, señorías del PP, voy terminando. ¿Hasta cuándo sus conciencias van a soportar ver a 6 millones de parados, 1 millón de jóvenes sin futuro, 650.000 familias sin ningún tipo de ingreso, familias desahuciadas y otras que no pueden garantizar la alimentación de sus hijos, mientras ustedes continúan dando cobijo a corruptos evasores y defraudadores fiscales solo porque son de los suyos? ¿Hasta cuándo piensan continuar defendiendo los intereses económicos de los poderosos solo porque son sus donantes? ¿Hasta cuándo puede usted, señor Rajoy, presentarse en Europa como un presidente del Gobierno, que lo es también, de un partido que tiene a su tesorero en la cárcel? Me refiero al señor Bárcenas. ¿Hasta cuándo cree usted que van a poder soportar los españoles y los europeos que usted haga eso sin tomar alguna decisión? ¿Piensa el Grupo Socialista continuar ofreciendo más salvavidas y coartadas al PP para que pueda eludir sus responsabilidades y camuflarlas detrás de Europa o Merkel? Por supuesto que es necesario construir acuerdos para provocar un giro en las políticas europeas. ¿Pero de verdad creen que este giro pasa por un acuerdo con Rajoy para ir contra Merkel? ¿Es un problema de Estados? ¿Es un problema de naciones? ¿O es un problema de clases y de intereses de clase? ¿Hasta cuándo? ¿De verdad se creen que Rajoy y Merkel tienen dos ideologías distintas? ¿De verdad se creen que Rajoy y Merkel defienden dos modelos de Europa distintos? Creo sinceramente que no. Si de verdad se quiere construir una alternativa al austericidio, lo que debemos hacer es sumar las fuerzas sociales y políticas que en Europa llevan años luchando en la calle y en las instituciones frente a estas políticas salvajes y suicidas. Y eso es incompatible con apuntalar a uno de los arietes de esta política, el señor Rajoy y su Gobierno, que además da cobertura a corruptos y defraudadores que están deslegitimando en España y en Europa. Señor Rubalcaba,
Disculpe la cita personal. Señor diputado, tiene usted que ir terminando, ¿eh? 2 segundos. Fíjese usted bien. Es tal el nivel de coincidencia que ha tenido usted en la interpretación del Consejo Europeo que para poner alguna cosa de diferencia ha tenido que sacar aquí al señor Wert. No es posible. No creo que esa sea la única diferencia que hay entre partido y oposición. Es mi opinión. Es mi opinión. Creo que se lo tenía que decir por lealtad, porque si alguna vez tenemos que construir algo juntos, debe ser de lealtad, pero sobre todo desde la coincidencia en principios y sobre todo en políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Coscubiela.